Wow, vamos a tejer esta hermosa florcita, así que vamos a empezar realizando 5 cadenas. Ahora tejeremos 2 varetas dobles en el primer punto de cadena. Ahora levantaremos 4 cadenitas y cerramos esta parte con un punto deslizado aquí en este mismo puntito. Y ahora en esta parte nuevamente vamos a repetir levantando 5 cadenas y todo el patrón que continúa por 5 veces. 5 pétalos vamos a tener al finalizarlo. Muy bien, ahora vamos por la siguiente vuelta. Aquí vamos a levantar una cadenita. Ahora, fíjense aquí que tenemos estas cadenas. Dentro de esas cadenitas vamos a tejer 2 puntos bajos seguidos. Ahora vamos a tejer una media vareta, que son pasando por los 3 aritos, y para finalizar una vareta, todos en esas cadenas. Ahora aquí en este primer punto, fíjense, aquí está, vamos a tejer dentro de ese punto una vareta. Ahora 2 varetas dobles en ese mismo punto. Ahora nos vamos en el siguiente punto para tejer ahí 2 varetas dobles. Seguimos en ese mismo punto, vamos a tejer una vareta. Ahora en esta parte de las cadenas, ahí vamos a tejer esta secuencia que corresponde de una vareta. Ahora vamos a tejer una media vareta, que es pasando por los 3 aritos de frente, así. Y para finalizar esta parte con 2 puntos bajos seguidos.
Muy bien, y cerramos este pétalo con un punto deslizado aquí en la parte central. Yuju, yuju, y vamos a tejer el mismo patrón repitiendo en todos los pétalos, ¿sí? Vamos a repetir el mismo patrón. Vamos, chicas y chicos que están tejiendo, y si has llegado hasta aquí es porque realmente lo estás trabajando, lo estás tejiendo y le estás poniendo punche a tu bello proyecto, y al finalizar va a ser algo súper archi mega ultra satisfactorio para ti el ver tu resultado. Muy bien, ahora vamos a darle la última vuelta. Entonces aquí vamos a comenzar con una cadena. Y ahora, esta primera cadenita que ustedes ven aquí, vamos a tejer un punto deslizado ahí. Lo vamos a hacer por 5 veces, o sea, una cadena, un punto deslizado. Entonces aquí empezamos una cadena y en el siguiente un punto deslizado. Nuevamente vamos a repetir una cadena y un punto deslizado aquí en el siguiente punto. Nuevamente una cadena y un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado. Lo hemos repetido por 5 veces esta secuencia. Ahora cuando estamos aquí en la cima, lo que vamos a hacer es agregar ahora son 2 cadenitas. 1, 2 y en el punto siguiente, ya, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Lo vamos a repetir esta secuencia por 4 veces. Y así quedaría la parte de arriba del pétalo, súper cute, bonito con este detalle. Y nuevamente aquí vamos a repetir lo que es una cadena y un punto deslizado. Esta secuencia lo vamos a repetir por 5 veces. Muy bien, ahora giramos un poquito aquí en este siguiente puntito que es este. Fíjense que no se vayan a saltar. Ahí vamos a hacer un punto deslizado y ya estaríamos terminando el primer pétalo. Lo demás vamos a seguir la misma secuencia para cada pétalo. Yuju, yuju. Una vez finalizado, ahora aquí levantamos una cadenita y nos vamos en esta parte. Tomamos estas pestañitas para tejer aquí un punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer aquí es levantar cadenas, un total de 10 cadenitas. Ahora nos devolvemos tejiendo por esas cadenas. Empezamos con 3 medias varetas en ese mismo punto. Es decir, paso por 2 aritos y no los cierro. Nuevamente cojo lazada en ese mismo punto, paso por 2 aritos y aún no los cierro. Otra vez
repito, cojo la lazada y paso por ese arito y ahora sí cierro por todos esos aritos, ¿sí? Pasamos aquí de frente, ajustamos un poquitín y ahora por la parte de atrás nos vamos a ir deslizando hasta llegar a la parte última con 8 puntos deslizados. Muy bien, entonces una vez finalizado nos vamos a ubicar en esta parte de enfrente, ahí vamos a tomar también estas pestañitas y vamos a realizar un punto deslizado y ajustamos bien. Ahora hacemos una cadenita y cortamos el hilo ya para finalizar. Así es como estaría quedando ya esta hermosa flor por la parte de atrás y de adelante así. Lo que vamos a hacer es darle ahora unos puntitos aquí para que se vea súper cute, súper bonito. Entonces voy a tomar esta pestañita y fíjense lo que voy a hacer con otro color. Simplemente van a ser puntitos pequeños. Entonces paso y aquí lo que voy a hacer es tejer 2 cadenitas. Ahora en ese mismo punto, un punto bajo. Ahora sí, cortamos esta hebra y lo que vamos a hacer es anudar o amarrar o sujetar, ¿cómo lo llaman ustedes en su país, eh? Y así nuevamente repetimos de la misma manera. Vamos a hacer 4 bolitas para que quede súper cute, ¿ok? Yuju, yuju. Y así estaríamos teniendo estos 4 bolitas ahí que se ven súper bonitos. Ahora vamos a tejer esta parte del cáliz. Entonces vamos a empezar con un nudo de inicio. Y aquí levantamos 2 cadenitas. Ahora, en el primer punto de cadena, que es este de aquí, ahí vamos a tejer 5 puntos bajos. Muy bien, una vez finalizada voy a usar esta hebrita como marcador y aquí nos vamos para la siguiente vuelta. Vamos a tejer aumentos en cada punto, es decir, 2 puntos bajos en cada punto en esta vuelta número 2 y al finalizar vamos a tener 10 puntos bajos. Muy bien, y ahora finalizado, retiramos esta hebrita y lo colocamos en la vuelta número 3. Aquí vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, en el siguiente un aumento. Esta secuencia lo vamos a repetir por 5 veces. Un punto bajo aquí en el siguiente y en el que sigue un aumento de punto bajo. Y al finalizar vamos a tener un total de 15 puntos bajos. Muy bien, ahora comenzamos con la vuelta 4, 5 y 6. Vamos a tejer un punto bajo en cada vuelta. Es decir, 15 puntos bajos en cada vuelta, ¿sí? Vamos tejiendo, vamos trabajando este pequeño cáliz que estamos tejiendo. Muy bien, hasta aquí las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizada esta vuelta, vamos a empezar
con las hojas. Entonces vamos a tomar solamente las hebras delanteras. Fíjense cómo lo estoy haciendo. Y voy a tejer un punto deslizado aquí. Ahora levanto una cadenita. Vamos ahí. Y tejer 2 medias varetas en este mismo punto. Ahora en esta parte vamos a levantar 2 cadenitas y en la primera cadena es donde vamos a tejer un punto deslizado. Fíjense cómo lo realizo. Listo. Ahora para completar la hojita, 2 medias varetas en el siguiente punto. Aquí en este. Y solamente tomando las hebritas de afuera o las pestañitas de afuera. Y para finalizar ahora, lo vamos a cerrar con un punto deslizado en el siguiente punto. Así es como estaríamos finalizando y luego vamos a repetir toda la vuelta por 5 veces. Vamos a tener 5 hojas, ¿sí? Nuevamente empezamos con un punto deslizado, una cadena y luego 2 medias varetas en ese mismo punto. Así lo trabajaremos hasta finalizarlo. De esta manera terminamos de tejer los 5 pétalos, cortamos el hilo y listo. Finalizada esta parte, vamos a tejer la tira que consta de 60 cadenas. Ahora cogemos el caliz y por la parte de adentro vamos a pasar esta tira de cadenas, como lo están viendo aquí. Lo pasamos y también traemos la otra puntita por el mismo lugar. Vamos a pasarlo. Miren, fíjense cómo yo lo estoy haciendo así de práctico y rápido. Ahora simplemente vamos a hacer un nudito en esta parte y listo. Este hermoso llavero de esta florcita queda súper cute. Ahora simplemente nos falta coser en esta parte donde solamente vamos a rellenar con hilos que nos han sobrado. No con algodón siliconado, sino con esos hilitos sobrantes. Lo rellenamos y ahora sí a coser. Yuju, yuju, y así estaríamos finalizando ya nuestra hermosa flor. Vayan ustedes a tejer de diferentes colores, súper bonito, súper cute. Lo podemos poner así en nuestro bolsito, queda súper bonito. Así que este pequeño detalle, regalo de este tutorial, les dejo a ustedes con mucho cariño. Un abrazo, bye bye.